Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy seguimos con el apartado de genética y vamos a descubrir qué son las mutaciones y cuáles son los tipos que hay. Si te preguntas acerca de mecanismos de mutación, como lo que son las sustituciones, las inversiones, las duplicaciones, no es este el vídeo. Tienes que seguir buscando en mecanismos de mutación. Son otros vídeos que hay en esta misma página web. Aquí vamos a hablar de lo que es la definición y sobre todo de no tanto los mecanismos, sino clasificación de mutación. Entonces, vamos a partir de la definición. Cualquier cambio en la secuencia o en la estructura del material genético en nuestras células se llama mutación. Cuando decimos mutación, lo más frecuente es que se nos ocurra, oh Dios mío, soy un mutante, soy un bicho raro. Una peca es una mutación. El hecho de que uno sea rubio y el otro sea moreno se debió a mutación. Es decir, seguramente nos choca pensar en las mutaciones como algo que no crea patologías, que no crea trastornos. Pero vamos a entender, gracias a estos vídeos, que las mutaciones son la fuente de la variabilidad entre todas las especies que habitan la Tierra. Entonces sí que es verdad que lo que más nos suena son esos casos en los que hay trastornos. Pero no toda mutación tiene que derivar en un trastorno. Ni toda mutación es por definición perjudicial. Así que dicho esto, vamos a ver un poquito más en profundidad qué es esto de las mutaciones. Si el ADN con el que yo nazco, haciendo una copia, por ejemplo, mientras mis células de la piel, que ya están lejitas, se renuevan y generan dos nuevas células, en ese momento se genera un cambio en la secuencia de ese ADN, o se cambia el orden en el que se lee la secuencia de ADN, eso va a dar una mutación. También puede darlo el hecho de que la estructura del ADN, por el motivo X, esté rara, esté diferente de cómo tendría que estar en el momento de replicarse, que es perfectamente estirado para que la ADN polimerasa pase por encima suyo sin que haya ningún trompicón, porque esos trompicones van a hacer que haya errores de lectura en el ADN. Y con esos trompicones es donde aparecen las mutaciones. Así que una alteración en cualquiera de estas tres cosas produce mutación. Entonces, mutaciones hay tantas como hijas de su padre son. Tenemos mutaciones que suceden espontáneamente. Simplemente se da por azar una mala conexión de la ADN polimerasa, por ejemplo, con la hebra de ADN. Entonces se copia mal. Y ya está, no hay que darle más vuelta de hoja. Lo contrario de una mutación espontánea es una mutación que esto ya viene dado por agentes externos o internos que te producen un cambio en esa secuencia, orden o estructura del ADN. Por ejemplo, el tabaco es mutágeno. Agujeros en la capa de ozono son mutágenos. ¿Por qué? Porque los agujeros en la capa de ozono lo que hacen es que haya rayos ultravioleta que se filtran, que tendrían que no filtrarse gracias a esa capa de ozono, pero en lugares como Australia, por ejemplo, hay una tasa de cáncer altísima justamente debido a mutaciones. ¿Por qué? Porque esos boquetes o agujeros de la capa de ozono hacen que los rayos solares incidan en tus células con unos rayos que son demasiado energéticos y que penetran más allá de la protección que te ofrece tu propio pigmento. Entonces, unos rayos solares demasiado energéticos, como son los UVA y todos los superiores, causan inestabilidad y pueden llegar a destruir ADN, como es el caso de los rayos gamma. A ver, Yerel, aquí se te vio que estás rayando la pantalla, ¿sí? Sí, sí, nomás que no se Voy a sale hacer la el nota, capture y voy disculpe, a enviar disculpe. a la inspectora, así que por favor déjate de estar jugando. Ya, listo, No te voy listo, a reportar. listo, no pasa También nada igual. ponen la molécula de ADN. Pero afortunadamente los rayos gamma no nos llegan. Los UVA sí. Tenemos, he dicho tabaco, he dicho rayos UVA. Saber también que el estrés, por ejemplo, el estrés cotidiano, cuando uno vive continuamente estresado, tiene muchísima más posibilidad de tener mutaciones y por lo tanto muchísima más posibilidad de tener un posible tumor.
Esta es una clasificación. Otra clasificación, que es en paralelo, es que una mutación, también como que damos por supuesto que cada vez que hay un cambio en esta secuencia, orden o estructura, eso va a ser una catástrofe. No, voy a salir como el increíble Hulk, y no es así. Porque hay mutaciones que perfectamente pasan desapercibidas. Porque puede ser que me confunda leyendo uno de los ácidos nucleicos. ¿Qué pasó, licenciado? No pasa nada, déjeme hacer algo que voy a hacer. Ya se fue Yerel. Y aquí no lo veo. Ya voy a compartir de nuevo ya. No rayen porque aquí se ve, aquí sale quién es el que está rayando la pantalla, así que, ¿saben? Y le ponga una base que no es complementaria. Pero puede ser que gracias a que el código genético está degenerado, lo que significa que hay muchas combinaciones de ácidos nucleicos que hacen el mismo aminoácido, puede ser que se produzca una mutación llamada silenciosa, que es que da la casualidad, o tengo la buena suerte, de que hago una mutación, pero esa combinación de letras me sigue dando el mismo resultado. Entonces, mutar he mutado, pero aquí no ha pasado nada. Cuando se expresan, ya no son silenciosas, es lo contrario. Subrayo que son clasificaciones paralelas. Quiere decir que el hecho de que seas espontánea no te hace silenciosa ni te hace no silenciosa. Son cosas independientes. Otra manera de verlo es si esa mutación yo la he heredado de progenitores que ya están enfermos ellos, es decir, que manifiestan el trastorno, o si son mutaciones, perdón, también puede ser heredada, pero de progenitores que lo llevan en sus genes, pero que, por ejemplo, por el hecho de ser heterocigotos, a ellos no les afecta. Pero tu hijo, si lo recibes en homocigosis, sí te afecta. Eso es una heredada, porque ya está en sus genes, contenido, y está en los genes de cada célula de su cuerpo. Lo contrario de eso es que sea una mutación de novo, es decir, que aparece por primera vez contigo. ¿Y por qué eso es así? Pues generalmente eso es así porque la mutación se produce o en el espermatozoide o en el óvulo del padre o madre. No está en todas las células, por lo tanto el progenitor no está enfermo, pero en ese momento en el que te vas a formar tú, tienes la mala leche, o buena, depende de para lo que sea la mutación, de que te toque. Y ya está. Y por último, otra cosa bien curiosa es que no todas las células del cuerpo tienen que estar afectadas. Podemos encontrarnos mutaciones que solo se expresen en algunas células, mientras que en otras no. ¿Y de qué depende esto? Pues no se sabe. Lo que se sabe es que es así. Y es muy curioso, pero es así. Así que, por último, vamos a ver los tipos de mutaciones principales que hay. Así que los tipos de mutaciones que hay dependen fundamentalmente del tamaño, de la extensión de esa mutación. Si te ocupa desde lo mínimo, que es un ácido nucleico, a unos centenares de ácidos nucleicos, eso es una mutación génica, porque es un trocito pequeño. Te pilla un buen pedazo de cromosoma, ya hablamos de centenares, miles de bases, estamos en mutación cromosómica. Y por último, si hablamos ya de juegos completos, de una afectación en el juego completo de cromosomas, como que de golpe yo pase de ser diploide 2N a tetraploide 4N, eso es una genómica. Así que si quieres saber algo más de todos los mecanismos que hay, a continuación vas a tener más vídeos que te hablan en profundidad de ellos. Y esto es todo por hoy, así que si tienes cualquier duda, siempre puedes dejarla en esta misma página web. Feliz estudio. Ya un ratito.
Los síndromes o enfermedades. Ya pongan atención también a este video. Enfermedades genéticas son un conjunto muy heterogéneo de más de 6.000 patologías diferentes, la mayoría de las cuales son raras o poco frecuentes, al afectar menos de una de cada 2.000 personas. Aún así, en su conjunto afectan a una de cada 25 personas, lo que equivale a casi 300 millones en todo el mundo. Afectan a personas de cualquier sexo, edad, etnia, país o estatus socioeconómico, pero debido a sus características, algunas afectan más a caucásicos, como la fibrosis quística, a personas de ascendencia africana, como la anemia falciforme, o casi exclusivamente a varones, como la hemofilia. Pero, ¿cómo aparecen? ¿Qué las distingue del resto de enfermedades? Todas las personas tenemos una enciclopedia propia que contiene toda nuestra información. Todos estos tomos que vemos a la izquierda en realidad representan los cromosomas, que vienen siempre por duplicado. Una pareja del 1, una pareja del 2, una pareja del 3 y así hasta tener 46 en total, de los cuales recibimos 23 de la madre y 23 del padre, y vienen empaquetados respectivamente en el óvulo y en el espermatozoide. En el momento de la concepción se determina para el resto de la vida nuestra dotación genética, que en su conjunto llamamos genoma. Esta información está guardada en cada una de nuestras células, concretamente en su núcleo. En términos simples, el núcleo es la centralita de control y almacena una copia de nuestra enciclopedia en forma de DNA. Si examinamos más detalladamente de qué está hecho el DNA, vemos que contiene muchísimas A's, T's, C's y G's, dispuestas en una secuencia muy ordenada. Es el lenguaje propio del DNA. Tiene forma de doble hélice y nuestras células saben leer las palabras, frases y párrafos allí escritos y lo utilizan para fabricarnos de arriba abajo, como si de una receta se tratara. En realidad, esto se vería así y tenemos un total de 3.000 millones de letras. Para manejar toda esta información, el genoma está organizado en forma de genes, que equivaldrían a los capítulos de la enciclopedia. Se trata de un trozo concreto de DNA que da instrucciones para fabricar una proteína. Cada uno de los 20.000 genes que tenemos tiene una posición exacta dentro de una de las 23 parejas de cromosomas. Es decir, como si tuvieran su propio código postal. Cada gen puede presentar varias versiones llamadas alelos, que contienen información genética algo distinta. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Tenemos la pareja de cromosomas 11, uno de la madre y otro del padre. En este caso, los dos alelos son iguales y codifican la información para fabricar la hemoglobina, concretamente su cadena beta-globina. Es una proteína presente en los glóbulos rojos de nuestra sangre y se encarga de transportar el oxígeno a todos los tejidos. Sin embargo, también puede ser que uno de los alelos sea algo distinto porque el código de DNA contenga algunos cambios. De esta forma, la proteína también será diferente, y en este caso es perjudicial porque los glóbulos rojos no funcionan correctamente, son más pequeños y se rompen con facilidad. En este caso, el resultado del cambio genético es una enfermedad llamada betatalasemia, pero no todos los cambios genéticos, llamados variantes, resultan en una patología. De hecho, la mayoría son benignas, llamadas también polimorfismos, y hacen que cada uno de nosotros seamos diferentes. Únicamente una minoría son patogénicas, las llamadas mutaciones. Una persona las puede adquirir por herencia, siguiendo diferentes patrones dependiendo de la patología, o bien por un cambio espontáneo que aparece por primera vez debido al azar. Estas mutaciones genéticas son muy variables. En primer lugar, tenemos las aneuploidías, que es un cambio en el número normal de cromosomas. Puede que la persona tenga un total de 47 debido a una trisomía, siendo la más conocida el síndrome de Down, o por el contrario, podría tener solo 45 por una monosomía. También existen las cromosómicas, en que se ve afectado un trozo más o menos grande de un cromosoma. Esto puede ser por falta de material genético o por duplicación, pero también puede ser que un fragmento se haya cambiado de sitio o se haya invertido. A escala mucho más pequeña tenemos las variantes de secuencia, en que hay una afectación directa de las letras, ya sea porque se han añadido de más, se han eliminado o incluso se hayan sustituido unas por otras.
La pregunta a continuación sería, ¿de qué depende que un cambio genético sea benigno o patogénico? La verdad es que no tiene una respuesta fácil, y es que depende de muchísimos factores como la cantidad de material genético implicado o el impacto que tiene dicha variante sobre la proteína. Bien, ya observaron los dos videos. Sí, vamos a realizar algunas preguntas de lo que están aquí ya, pero me dan unos minutos para hacerles las preguntas. Ya les voy a compartir unas preguntas para que ustedes vayan respondiendo y me envíen después de un momento. No sé si la están viendo ahí. Si la están viendo ahí. Sí, Ya, a ver, háganle un capture, o si no, ya les voy a enviar al grupo para que ustedes respondan a estas preguntas, ¿ya? Y esa va a ser la actividad de hoy día. Pero antes de hacer la actividad, les vamos a hacer algunas preguntas de lo que hemos visto hace unos minutos, ¿ya? No sé si ya les hicieron. Si no le hicieron el capture, esperen que yo más luego subo al grupo, ¿ya? Para que usted también ahí de forma más tranquila le puede pausar aquí y observar las preguntas. Sí, bien, déjenme dejar de compartir y vamos con la pregunta. A ver, vamos con Mónica Celorio. dígame, licenciado. Ya, bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Las mutaciones. Ya, bien, ha estado atenta. Con, Claro, licen. con Quichimbo, activa tu micrófono, Quichimbo. Dígame, licenciado. Ya, bien, el tema de hoy fue sobre las mutaciones, ¿ya? Por ahí escuchamos o vimos que habían algunos tipos de mutaciones. ¿Cuáles eran? ¿O cuáles son? A Henry no le vale el micrófono. Bueno, vamos con Troya. La misma pregunta, Troya. A ver, dime los tipos de mutaciones que hay. Creo que me escribe Henry. Mutaciones cromosómicas. Ya, esa es una. Otra. Bueno, vamos con Doménica. Rapidito, que me estoy quedando sin tiempo. Doménica.
Espontánea, Ya, heredera. ya, bien, bien, Doménica. Vamos con Auki. Auki, ya, a ver, la pregunta. ¿Con cuántos cromosomas aporta el hombre y la mujer? Tienes encendido, enciende tu micrófono, yo creo que tienes encendido el micrófono, Auki. Vamos con Jim. 23, Liz. Ya, exacto. Con Frida. Dígame, licenciado. Ya, cuando se produce una confusión, ¿no es cierto?, al momento de las fases de desarrollo ¿cómo se llama?, en el proceso de división celular, ¿no es cierto?, se pueden confundir, aunque salió de clase, ¿cierto? ¿Qué se produce ahí cuando se confunden estos genes? Bien, vamos con Valeria. Dígame, licen. Creo que me estoy quedando sin tiempo. Ya la misma pregunta que le hice a Frida. La hemoglobina. Ya, ¿qué pasa con la hemoglobina? Esa ahí es cuando se unen los de los cromosomas, creo que eran de la mujer y del hombre. Ya, más o menos por ahí va, ya. Vamos con el último, vamos a ver, Henry, no, porque Henry está mensajeando, más no tiene audio. Revisará tu audio o tu micrófono, Henry. Ya vamos con Melvin. Dígame, dice, Ya, buenos días. En el segundo video, ¿qué observamos? sobre la mutación. Ya, pero específicamente, ¿qué era? El tema general fue las mutaciones, pero el segundo video era de algo muy especial. ¿Eh? No la escucho bien. Ya, bueno, por motivo de tiempo, porque a mí me bota el Zoom del... Cierra tu Andrade. Bueno, ya no me queda más que despedirme. Andrade, cierra tu cámara. Ya, ya le envío al grupo, pero igual aquí sale, ¿no es cierto?, en el video, para que hagan la tarea. ¿Sí? Bueno, estamos viendo en la próxima clase. Y hoy ya me envían la tarea, no es que me van a enviar la otra semana, hoy mismo en la tarde. Y nos vemos, déjeme finalizar el video. Bueno, nos vemos a las 3 de la tarde, todos los que tienen pollo. ¿Ya? Chao, cuídense.